Bueno, buenos días a todos. Vamos a hacer algo bastante dinámico. Yo les voy a contar un poco el trabajo que estamos haciendo, que básicamente es aplicar varios de los proyectos que estuvieron viendo acá, o sea, varias de las metodologías que se están utilizando acá. Yo sé que ya estuvieron escuchando lo que está haciendo el equipazo de la Nación Data. Van a escuchar también lo que hace la gente de Properate Data, y creo que estos proyectos van a tener cada vez más visibilidad, y es lo que se viene en el periodismo. El lector hoy está buscando otro lenguaje, ¿sí? Un poco es también lo que veíamos de la gente de la Universidad Nacional de La Plata. Creo que se está buscando otro lenguaje, y Chequeado está jugando con ese lenguaje en el periodismo, ¿sí? En el periodismo se metió dentro de los medios a los cuales yo llamo tradicionales, y esto empezó en el año 2010. En el año 2010, tres personas, Julio Aranovich, Pepe Bekenstein y Roberto Lugo, empezaron a ver que en Estados Unidos creció una tendencia de lo que se llama el periodismo fact-checking, ¿sí? El periodismo fact-checking, que utiliza los hechos para chequear lo que se dice en el debate público, ¿sí? Eso es el periodismo fact-checking. Así como existe la rama del periodismo narrativo, ¿no? Con toda la gama de revistas nuevas, por ejemplo la revista Anfibia o la revista Soho, o revistas que uno lee como Orsay, ¿no? Bueno, el periodismo fact-checking yo diría que es una nueva rama del periodismo que se fue desarrollando y está creciendo mucho no solo en los países desarrollados, sino también en América Latina. De hecho, el año que viene vamos a tener el evento regional, el segundo evento regional de fact-checking con todos los sitios, y ahora les voy a contar un poco lo que nosotros estamos haciendo para que eso crezca, y mucho. Bueno, les contaba, ¿no? Fundadores: Julio Aranovich, José Bekenstein y Roberto Lugo. Empresarios argentinos retirados. Primer sitio de fact-checking de la Argentina y América Latina, está en línea de octubre del año 2010. Y acá me parece importante señalar estos tres puntos que hablan un poco de qué es Chequeado, ¿no? Es el principal proyecto de la Fundación La Voz Pública, es un periódico digital no partidario y sin fines de lucro que busca reducir la impunidad intelectual. Siempre aparece en la historia de Chequeado, en los inicios, cuando empezamos a hacer esto, si íbamos a hacer una sociedad anónima o si íbamos a hacer un proyecto que dependiera de una organización no gubernamental, ¿sí? Nos decidimos por la segunda opción, porque Chequeado surge en un momento muy álgido del conflicto entre el gobierno nacional y Clarín por la ley audiovisual, ¿sí? Si nosotros hubiésemos seguido la lógica de los sitios de fact-checking de Estados Unidos, solo nos dedicábamos a chequear lo que decían los políticos. Pero si nosotros solo chequeábamos lo que decían los políticos, íbamos a terminar siendo un sitio que solo chequeaba a la persona que más datos da en el debate público, que quién es o quién fue todos estos años la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Entonces íbamos a caer en ese problema de ser un sitio visto como, si se quiere, Chequeado Cristina, ¿no? Entonces ahí debatimos y dijimos, bueno, tenemos que chequear a todos. Tenemos que chequear a los políticos, a los sindicalistas, a los empresarios, a los medios de comunicación, ¿sí? A Clarín, La Nación, Página 12, Tipo Argentino, y también a los columnistas con peso propio en los medios. ¿Sí? Esa fue la decisión que emprendimos, y esos son los actores que nosotros siempre chequeamos todos los días en Chequeado, ¿sí? Que quede bien claro, porque muchas veces a nosotros nos conocen muchas personas porque, sí, ustedes son los que chequean a los políticos. Sí, pero también a los otros, ¿sí? También a los otros actores que les mencioné recién, para que quede claro un poco de lo que estamos buscando. Es espectacular esto. ¿Cómo es? Ahí está. Bueno, les hablaba de los ejemplos a nivel internacional. Chequeado se inspira en factcheck.org, PolitiFact, ¿sí? Sitios de Estados Unidos, se los recomiendo. Mírenlos, estuvieron haciendo un gran laburo en etapa electoral. Se encuentra entre las 8 primeras organizaciones del mundo y es el coordinador regional de la Red Global de Organizaciones de Fact-Checking, creada en el año
el año pasado, ¿sí? ¿A qué nos dedicamos? A verificar el discurso para mejorar el debate público y hacer fortalecer la democracia. Ya les hablé de los actores que nosotros tomamos para chequear. Y la pregunta que surge siempre, ¿no? ¿Cómo chequean ustedes? ¿Por qué lo que hacen es diferente a el simple proceso de, bueno, chequear un dato y lo publico? Bueno, cuando arrancamos en el año 2010, dijimos, ojo, porque nosotros estamos haciendo trabajos periodísticos que muchas veces se ligan con datos duros, con trabajos académicos que no le interesan a, si se quiere, al público masivo, ¿no? Entonces ahí decidimos que teníamos que hacer algo, un gancho, un disparador, que hiciera que los lectores entraran y leyeran lo que nosotros estábamos instalando en el debate. Y ahí diseñamos un sistema de calificaciones, ¿sí? Entonces uno ingresa a Chequeado y ve que hay un sistema de calificaciones que va del falso al verdadero, ¿sí? Y hay matices entre esas dos calificaciones que un poco hablan de los resultados que nosotros obtenemos de las investigaciones y que también hablan del estado de datos públicos en Argentina, porque muchas veces a nosotros el trabajo titánico es la búsqueda de datos, ¿sí? Y también la apertura de esos datos. Muchas veces es muy difícil, no solo porque hay fuentes interesadas, sino también porque hay problemas en cómo se registra la información, o se descontinúan series estadísticas, no se cumplen con leyes, ¿no? Bueno, hay varios temas que seguramente van a ir surgiendo a lo largo de la charla, pero les decía, en base a una propia metodología de verificación se clasifican las frases verificadas de verdadero o falso, y ahí también diseñamos un método de verificación. Y aprovecho para un poco venderles lo que vamos a hacer esta tarde. Esta tarde hay un taller, vamos a chequear. Yo traje, nosotros creamos una plataforma que se llama Chequeo Colectivo, ¿sí? Yo traje frases para que los que quieran y tengan ganas puedan laburar conmigo cómo se chequea una frase, ¿sí? Vamos a hacer, recorrer el proceso de cómo se puede verificar una frase. Yo traje varias, ahora les voy a mostrar el sitio donde están todas las frases alojadas. Pero ese método de verificación del debate público lo que hace es recoger, si se quiere, las mejores prácticas del periodismo, ¿sí? Que son 3 pilares. En primer lugar, consultar a todas las fuentes posibles sobre un tema, ¿sí? En segundo lugar es poner en contexto la información, ¿sí? Si yo, por ejemplo, estoy hablando del desempleo en Argentina, quiero comparar también cómo está el desempleo en Brasil, en Chile, en Uruguay, ¿no? Eso es poner en contexto la información. O, por ejemplo, si yo escucho a María Eugenia Vidal, que dice que la inversión en salud en la ciudad de Buenos Aires, o supongamos que hablamos de ella como gobernadora, asume como gobernadora y dice, bueno, la inversión en salud que estamos haciendo nosotros, estoy planteando un ejemplo muy hipotético, ¿no? Pero dice, bueno, es el 20% del presupuesto, y decimos, el dato nos da, pero si hacemos la serie y nos da que es el presupuesto más bajo de toda la serie, es poner en contexto la información, ¿sí? De eso hablamos cuando decimos poner en contexto la información al lector, siempre cuando hacemos un chequeo. Y el último pilar de lo que nosotros hacemos es, cuando empezamos allá por 2010 con Olivia, una colega, nos preguntábamos por qué la gente nos tenía que creer a nosotros. Nosotros estábamos publicando chequeos en donde decíamos, en algunas notas, que lo que decía una persona era falso. Era mentira, y en alguna nota decíamos también que lo que decía una persona era verdad. Y muchas veces eran frases polémicas, donde todo el mundo decía esto no puede ser cierto, y uno buscaba los datos y encontraba con que era cierto, era verdadero. Bueno, dijimos, hagamos lo siguiente, abramos todo lo que hacemos, ¿sí? O sea, ¿cómo lo hacemos? Abrámosle todos los datos que usamos en nuestros chequeos a los lectores. Y que la persona que lee la nota pueda recorrer, pueda hacer el mismo camino, ¿sí? Entonces, cada línea, cada frase, que es una afirmación, tiene que estar sustentada en un dato y en un link. Ahí Chequeado plantea un nuevo contrato de lectura con el lector. No me creas a mí, Matías Di Santi, a mí, Olivia Sor, a mí, Ariel Riera, a mí, Manuel Tarricone, que es el equipo periodístico de Chequeado, porque por nuestra firma, sino créenos porque vos mismo podés chequear los datos que nosotros usamos para construir ese chequeo. ¿Se entiende hasta ahí un poco cuál es la idiosincrasia que plantea Chequeado? Eso parece un detalle, pero muchas veces no lo es, porque es muy difícil abrir datos, ¿sí? Nos ha pasado que
muchas veces nos llama, alguna fuente nos dice, miren, tengo esta serie estadística, a mí me la pasaron porque yo trabajo en tal ministerio, pero se las paso, mencionan las conclusiones, pero no pueden abrir los datos. Nos ha pasado, por ejemplo, con el gobierno de Santa Fe, ¿no? El gobierno de Santa Fe es uno de los, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe es uno de los únicos ministerios que da datos de homicidios. Ustedes, les cuento, el gobierno nacional en el año 2009 discontinuó la serie estadística de homicidios. Eso pasó a ser potestad del Ministerio de Seguridad de la Nación, porque estaba antes en el Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Seguridad no sigue la serie, no publica información. ¿Sí? Discontinuó. Sí, de hecho ahí hay una violación de una ley, que es la Ley de Estadísticas Criminológicas. El Ministerio de Seguridad está obligado a publicar esa información, no la publican, y eso tiene muchas repercusiones, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, organismos internacionales como la ONU hacen relevamientos de datos, la Argentina figura muy bien, pero figura con datos desactualizados. Entonces se comparan, yo siempre digo que se comparan peras con manzanas muchas veces cuando se publican. Los organismos internacionales no pueden hacer mucho más que eso, porque ellos recopilan información oficial, no tienen oficinas estadísticas que se dedican a producir datos respecto de lo que pasa en un país. Pero bueno, esto lo cuento por lo siguiente, vamos al caso de Santa Fe. Santa Fe, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, publicaba datos, ¿sí? De hecho, Wiener muchas veces decía, bueno, cuando apareció todo el tema del narcotráfico en Santa Fe y muy fuerte en los medios de comunicación, él siempre contestaba diciendo, bueno, yo tengo que decir que es verdad que aumentó la cantidad de homicidios, pero también quiero decir que Santa Fe es el único que da datos respecto del tema. ¿Qué pasaba? Yo iba a buscar esos datos y siempre se publicaban en el diario La Capital de Santa Fe. Siempre, siempre, siempre. Iba a la página oficial del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, no encontraba información. No encontraba, llamaba con todos los funcionarios, hasta que di con el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe. ¿Sí? Le pregunté, mire, yo estoy buscando los datos. Mirá, te voy a pasar el informe, pero no podés publicar este informe. Le digo, pero ¿cómo no? ¿Cómo puede ser? Pero se da a conocer a través de un medio de comunicación, pero no se puede conocer a través de un link oficial. Aparte, es muy diferente, o sea, porque cuando yo cito, si cito un diario y ese dato tiene un problema, después tengo un problema yo. Porque no tengo un documento con un membrete oficial que me dice Ministerio de Ciudad de la Provincia de Santa Fe, me dice que los homicidios en Rosario son X, en el Villa Gobernador Galvez son X, ¿no? Bueno, entonces empiezan a pasar esas cosas que nos llegan a chequear muchos documentos y no solo hay una lucha en la búsqueda del dato, sino también una lucha con las fuentes, de convencerlos, ¿sí?, de que tienen que abrir esa información. ¿Sí? Nosotros, cuando nosotros hablamos de fortalecer la democracia, el mensaje que nosotros queremos dar con nuestros chequeos es que en la Argentina uno no sea más importante, no tenga más poder porque tiene información. ¿Sí? Eso es lo que pasa hoy. Hay mucha gente que tiene información y con eso genera cierta estructura de poder. Nosotros decimos, mirá, empoderar a los demás, dar la información a los demás, empoderar a los demás para que puedan tomar mejores decisiones, para que conozcan mejor los resultados que están teniendo las políticas públicas que aplican los diferentes gobiernos. ¿Sí? De eso hablamos como misión de chequeado, de eso hablamos de reducir el tema de la impunidad intelectual, de aquello que se dice se oculta, ¿sí? Y también hablamos de eso cuando decimos que hay que empoderar a la ciudadanía y mejorar la democracia desde ese punto de vista. ¿Sí? Que no sea algo abstracto, sino que sea algo más concreto. Bueno, entonces, a eso se dedica Chequeado. ¿Por qué hace falta Chequeado? Porque mejoramos la calidad del debate público y combatimos la impunidad intelectual y creemos que en un contexto de polarización y de saturación de información, los ciudadanos necesitan herramientas para distinguir la información fidedigna de la que no lo es. No sé si ustedes vieron la cantidad de información falsa que está circulando estos días por las redes sociales. Yo no uso Facebook, uso mucho Twitter, pero estoy entrando a Facebook y veo cosas increíbles. Esta semana nosotros tenemos una sección que se llama Se dice en las redes. Nos llegaron fácil 50 mails de personas que nos pedían que chequeáramos si Vidal había dado de baja el programa de envío en la provincia de Buenos Aires o no.
En segundo lugar, nos llegó un pedido si la foto de Scioli caminando sobre cuadrados de cocaína, creo que era, si no me equivoco, estaba trucada o no. Ayer nos llegaron también como 30 mails, increíble, increíble, muchísimos mails, pidiéndonos que verificáramos si el video donde figuran varias personas con caretas, el video, que no está claro si es de Scioli o no es de Scioli, porque no tiene una leyenda que dice publicidad emitida bajo la ley tanto de la Dirección Nacional Electoral. Entonces uno empieza ahí a chequear cosas y que son cosas que nosotros en la práctica cotidiana no son frases, pero sí son fotos, son conceptos, son spots que nosotros estamos chequeando. Y hay mucha información que está circulando que no está verificada y se reproduce, ¿sí? Les tiro, por ejemplo, los resultados finales. Es falso que Vidal haya dicho o de alguna manera anunciado que va a dar de baja el programa Envión. Eso surge de una nota que se publicó en un portal del noreste de la provincia de Buenos Aires, escrita por un periodista que lo que hace es citar fuentes anónimas en todos los casos, pero no hay ningún dato concreto que compruebe que Vidal dijo eso. En segundo lugar, la nota de Scioli es auténtica, no es falsa. Increíble, pero es verdad. De hecho, hay un video de Scioli saltando sobre los cuadrados de cocaína. Y el video que está circulando es un video que produce, bueno, que produce la gente de la Cámpora, ¿no? Pero no es un video oficial. Eso es una realidad. Si bien también después el Frente para la Victoria obviamente lo retuitea, ¿no? Y esto parece algo menor, pero no es menor cuando aparece, por ejemplo, Silvina Batakis, la ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, posible ministra de Economía de la Nación, retuiteando el tema del programa Envión, ¿no? Y ella misma diciendo en una nota periodística, sí, la verdad que compré pescado podrido, ¿no? Entonces, acá parece muy concreto el tema del chequeo de la información, ¿sí? En estos días van a aparecer muchas más cosas respecto del tema, pero menciono esto un poco para poner el ejemplo de que no solo nos metemos en las frases que se dicen en el debate público, sino también en lo que está circulando en las redes. ¿Por qué nos metemos en eso? Porque consideramos que queremos reducir, chequeado no se maneja con los tiempos tradicionales de un medio de comunicación, pero sí quiere reducir el tiempo entre aquello que se difunde y el chequeo que se publica. Porque si nosotros publicamos chequeos que se publican 3 días después de aquello que se dijo, o 3 días después que se difunde, a nadie le interesa. Nadie, digamos, chequeado no tiene impacto, no tendría impacto en el debate público si no se preocupara por ser ágil y rápido en chequear esa información y en introducirla en las redes, Twitter, Facebook, la página misma, y nosotros tenemos espacios en diferentes medios de comunicación que utilizamos como canales, ¿sí? Hablamos de La Nación los domingos, hablamos de Vorterix, hablamos de Radio Continental, que a nosotros no sirve ni mucho, ¿sí? Aprovechamos muchísimo para difundir lo que estamos chequeando en esos espacios. Pero, voy a volver. Bueno, les hablaba antes de por qué es innovador chequeado, porque supone un nuevo contrato de lectura con el público, del lector activo. Con la apertura de datos contribuye a formar ciudadanos críticos de la accountability, ¿sí? La rendición de cuentas. Y emplea las nuevas tecnologías para transformar cómo se produce y consume información. Yo creo que si no estaríamos en el momento que estamos viviendo, en términos de transmedia, de nuevas tecnologías, chequeado no tendría el impacto que está teniendo hoy. O sea, no existiría, porque se ha formado como una comunidad, un colectivo alrededor de chequeado, que a nosotros nos permite descansar, ¿sí? O sea, imagínense que nosotros trabajamos de 10 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde y muchas veces no tenemos vida, pero nos permite descansar y tener tentáculos con nuestros seguidores, nuestros lectores que nos avisan cuando alguien está diciendo algo. Por ejemplo, yo bajé del aeropuerto, ¿sí? Bajé del avión, estaba en el aeropuerto y tenía 3 mensajes sobre 3 frases que dio ayer Mauricio Macri en Animales Sueltos, ¿sí? Chequeado, ¿maneja clipping? Sí, maneja clipping, pero muchas veces los clipping que te llegan ni siquiera te mandan las frases que vos necesitas, ¿sí? Porque las agencias de clipping no trabajan con la lógica del dato, trabajan con la lógica del título, ¿no? Trabajan con esa lógica y se ha generado una comunidad que es, ahora la presidenta, me imagino que chequeado habrá chequeado este dato.
habla Macri, me imagino que, che, con el discurso de Scioli en tal lugar, Chequeado se hace una panzada, ¿no? Aparece eso, y eso es muy interesante, porque Chequeado apunta a generar ese colectivo que nos permita tener focos en diferentes lugares, ¿sí? Por ejemplo, el día domingo se emitieron 2 entrevistas en el programa Periodismo para Todos. La Nata entrevistó a Scioli, entrevistó a Macri. Nosotros el domingo teníamos una reunión especial para programar lo que va a ser el chequeo en vivo que vamos a hacer este domingo. Este domingo Chequeado cita a un grupo de periodistas, especialistas, voluntarios. Nos reunimos, somos como 60, 70 personas y hacemos un chequeo en vivo de del debate de Scioli y Macri. Ahora les voy a mostrar lo que hicimos para el debate anterior. Pero estábamos en esa reunión y nos llegaron muchos mails de personas que habían escuchado a Macri decir que Caputo Sociedad Anónima no había licitado ninguna obra durante su gestión, todas las obras que había licitado habían sido durante gestiones anteriores. Bueno, lo chequeamos, ayer salió, fue un engañoso para lo que dijo Macri. Si no, tendríamos esa comunidad, nos hubiese costado mucho más tiempo enterarnos que Macri había dicho algo chequeable en la entrevista de La Nata. Y vamos entonces, les quiero mostrar, a ver si les puedo mostrar. Sí. Esto es, los pongo en tema, debate presidencial en la Facultad de Derecho, ¿sí? Debatieron Macri, Massa, Stolbizer, Rodríguez A y Nicolás del Caño. Desde el año 2011 que Chequeado viene chequeando lo que es la apertura de sesiones en el Congreso de la Nación, el discurso de la presidenta, y como aparecía el primer debate presidencial como evento especial, decidimos aplicar el mismo método que nosotros tenemos para el chequeo en vivo del debate de la presidenta a este tipo de iniciativa, que la celebramos. La verdad que creo que fue un logro democrático muy importante. ¿Y cuál es la metodología? Se trabaja o sea, nos reunimos en un salón específico, se trabaja, supongamos que uno ingresa a un salón y hay varias mesas con diferentes temáticas, y en las mesas hay especialistas en ese tema en particular, voluntarios y periodistas de medios que también quieren participar, ¿sí? Y hay coordinadores del equipo de chequeo que coordinan un trabajo. Es un trabajo realmente colectivo, ¿sí? Es colectivo. ¿Por qué? Porque lo que sucede, hay una cobertura en vivo del debate donde se va siguiendo lo que dice cada candidato y se tuitea aquello que ya está chequeado, pero además se seleccionan frases, se extraen frases y se distribuyen por mesas de acuerdo al tema, ¿sí? Esto es lo que vamos a hacer el domingo, lo que hicimos, y el producto final es lo siguiente. Presidencial de la historia argentina ya tuvo todo tipo de análisis, pero un grupo de periodistas, expertos en distintas áreas, especialistas y voluntarios se concentraron en analizar y chequear las promesas y consignas de cada candidato. En el sitio chequeado.com se puede encontrar el trabajo realizado por estas 70 personas que se dedicaron a estudiar y comparar minuciosamente cifras, números y estadísticas a lo largo del debate. Los resultados de los chequeos van a continuar los próximos días, pero ya se puede observar cuántas verdades, incorrecciones, exageraciones o estadísticas incontables manifestaron los presidenciables que se animaron a debatir. Mientras los candidatos debatan y hablen y prometan, nosotros con este equipo de expertos, de voluntarios y de periodistas de distintos medios vamos a estar chequeando en vivo y durante algunas horas después del debate si lo que dijeron es cierto o es falso. Y después, cuando el debate termine y la parte, si quieren, del fragor, de la corrida, si el momentum pase, vamos a trabajar con el método de chequeo con el que habitualmente trabaja Chequeado, que es un método de 8 pasos de verificación, que es nuestro compromiso con la gente de cuando ponemos un falso, un verdadero, un engañoso, un exagerado, antes de hacer eso cumplimos con consulta a la persona, consulta a las fuentes oficiales, a fuentes alternativas, a puesta en contexto y algunas otras cosas. Yo quisiera preguntarle a Margarita cómo juntos o no vamos a garantizar en la Argentina con una ley la protección de aquellos que hoy tienen un plan y son rehenes de los punteros y de los mercenarios que abusan de la pobreza. ¿Cómo garantizamos ese derecho
para los argentinos. En este momento lo que estamos haciendo es anotar todas las frases que sean chequeables, o sea, que digan algún dato que podemos verificar comprobar si es que son así o no, y lo que estamos haciendo es anotándolo y repartiéndolo entre los equipos. Por ejemplo, hubo frases de Margarita Stolbizer que dijo que hay la misma cantidad de personas con cloacas que en el año 2001, hubo frases de Mauricio Macri diciendo la cantidad de pobres que hay en la Argentina, y estamos viendo los distintos candidatos citar algunos datos y eso es lo que nos estamos repartiendo entre los equipos para chequear ahora. En nuestro gobierno ha sido el único en la Argentina que ha adoptado las formas de gobierno abierto. Eso significa poner la información al servicio de la gente. No solo para que controle, sino para que nos ayude, porque creemos en eso y hemos recibido premios internacionales por esos avances que hemos tenido. Mauricio Macri dijo que su gobierno fue el primer gobierno que implementó políticas de gobierno abierto. ¿Y qué resultado tenemos de ese chequeo? Bueno, yo trabajo en Directorio Legislativo, que es una ONG que se dedica al monitoreo y al seguimiento de esos temas de transparencia y de gobierno abierto en Argentina. Efectivamente, la Ciudad de Buenos Aires fue uno de los primeros gobiernos, deberíamos terminar de chequear si fue el primero, pero por lo menos es pionero en Argentina en implementar una Dirección General de Gobierno Abierto en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y ha llevado adelante iniciativas tanto de datos abiertos como de participación, siempre desde el lado de la tecnología, pero esa dirección es bastante pionera en ese sentido y líder internacional también en lo que es los gobiernos locales o provinciales que impulsan estos temas. Nosotros hemos impulsado leyes para que los trabajadores participen en las ganancias de las empresas, pero nuestra salida de fondo es que gobiernen los trabajadores. Por eso hemos planteado la nacionalización del petróleo, del conjunto del petróleo, no como se ha hecho con YPF, ¿no?, donde se restatizó el 51% y luego se hizo un acuerdo para entregarle vaca muerta a la Chevron. Del Caño dijo que todo el Frente de la Izquierda en la Cámara de Diputados han presentado proyectos para la participación de los trabajadores en la ganancia de las empresas, lo cual por mi trabajo diario yo sé que es así. El Frente de Izquierda tiene una agenda bastante por ese lado, así que habría que más que nada verificar y chequear que eso efectivamente, cuáles son los proyectos y las iniciativas en particular. De la Argentina salen 100 de los 650 toneladas de cocaína que andan por el mundo, que se producen en el mundo. El problema no lo tenemos en las fronteras, como muchos plantean, lo tenemos delante de nuestras narices, lo tenemos en Ezeiza, en Puerto Madero, en el río Paraná. En general hay mucho desconocimiento con el tema del narcotráfico y ese es un tema fundamental. No los culpamos a los candidatos porque en realidad ninguno de nosotros sabemos mucho y la razón fundamental es que no se produce información confiable al respecto. Da la impresión que están un poquito exagerados los pocos datos que se han tirado, pero habría que checarlos un poquitito mejor y ver si hay alguna fuente que lo sostienen. Nosotros, respecto particularmente a los datos acerca de cuál es el nivel de droga que circula por la Argentina que se han mencionado, me parece que no hay sustento empírico para respaldarlos. Yo hace 8 años que gobierno la Ciudad de Buenos Aires. En 8 años no tuvimos una denuncia por corrupción. En los últimos 20 días, decenas. Obviamente, es la forma de hacer campaña que tiene el kirchnerismo. Y me quedé con una frase del principio que dijo Macri, que no fue en el bloque de fortalecimiento democrático, pero tiene que ver con el manejo de instituciones, corrupción y demás, que Macri dijo que no había recibido denuncias de corrupción en su gobierno estos 8 años. Sí, estoy recuperando las denuncias de corrupción que haya recibido el gobierno, que de hecho tenemos varias denuncias que sí existieron. Después de 10 años de crecimiento a niveles históricos, hoy la misma cantidad de gente sigue sin tener cloacas. Sí, a nosotros nos tocó recién una frase de Margarita Stolbizer que dijo que en el 2001 más de la mitad de los hogares no podían acceder al servicio cloacal y hoy estábamos en la misma situación. Estamos chequeando esos datos y todavía el informe no está completo, pero estamos sacando datos del censo 2001 y censo 2010 y nos da que sí hubo un aumento, digamos, en la cobertura del desagüe cloacal. Los primeros chequeos, ¿qué muestran del debate? ¿Qué reflejan? Mira, la verdad es que hubo bastantes verdaderos, una alegría también que podamos reflejar eso, y se usaron bastantes datos. Obviamente es disparejo el uso de datos entre los distintos candidatos, pero por lo menos hubo bastante material para que nosotros pudiésemos trabajar. El primer debate presidencial de Argentina, acá los protagonistas, los candidatos. Gracias Rodolfo Varela, gracias Marcelo Bonelli, gracias Argentina Debate, buenas noches y gracias por demostrar que sí se puede en la Argentina. Gracias. Bueno, ahí está el producto final de lo que hicimos en el debate de los candidatos. Me llamó algo
digamos, me llamó mucho la atención a lo que pasó después, que es que los candidatos ¿Es diputado nacional? ¿De qué partido? ¿Cómo es su nombre? estaban muy preocupados, no sé si como del por ver los resultados finales que habían tenido en los chequeos. De hecho, al otro día Massa comentaba en las radios, bueno, yo estuve viendo los chequeos del sitio de chequeado y la verdad que a mí me fue bastante bien. Nicolás del Caño, citando su chequeo, porque él le preguntó a Massa cómo podía estar cuestionando el tema de los ñoquis en la provincia de Buenos Aires de los docentes cuando él el 90% de la sesión del Congreso no había asistido y los datos le daban así. Entonces el Caño decía, sí, está chequeado, fíjense. Entonces empieza a aparecer algo interesante, que es que esto no pasaba hace 2, 3 años, que es que a los políticos les importa si lo que uno verifica es verdadero. Eso es interesante, la verdad que es interesante que pase, y se cuidan mucho, bastante, cuando dan un dato. Les menciono un ejemplo muy claro. Macri en el debate dijo, en 8 años de gobierno no recibí una denuncia por corrupción. No tengo una denuncia por corrupción. Nosotros lo chequeamos, nos dio que era falso, porque había varias denuncias penales por corrupción. Apareció el chequeo, a los 2 o 3 días la entrevistan a Gabriela Michetti en la radio y dice, le pregunta por esto y ella dice, no, bueno, la verdad que eso lo chequeamos, es verdad, y lo corregimos, no lo decimos más. Así. Entonces, eso está bueno. Creo que cuando hablamos de reducir la impunidad, lo que se dice es que si los candidatos que aparecen en la agenda, futuras autoridades, lo que sea, está bueno medirlo en términos de ese impacto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo sería eso? Sí. Claro, es tal cual. Sí. A ver, nosotros cuando tomamos una frase, la analizamos, la frase contiene un dato y la analizamos con todas las caras del tema. Por ejemplo, en el caso de Macri uno tenía denuncias, ninguna había avanzado a niveles superiores más que una denuncia, ni siquiera había, en muchos casos no había procesamientos, por corrupción estamos hablando, y al mismo tiempo lo que aparecía ahí es que, bueno, eran denuncias de hace varios años, algunas ya prescribieron, ¿sí? Pero sí, medimos, o sea, si tomamos en cuenta los matices, sí. De hecho, el sistema de calificaciones diseñado, el verdadero y el falso, el engañoso, el discutible, el insostenible, me está faltando alguno, ya lo dije, el discutible, engañoso, insostenible, verdadero pero, ¿sí? Miden los matices de lo que se dice. Sí. Sí, de hecho, cuando hacemos un chequeo nos preocupamos mucho por preguntarnos sobre la metodología con la cual se construyen esos datos, porque cuando uno da un dato final, tiene que saber de qué está hablando. Vos, por ejemplo, mencionabas el tema de las víctimas en accidentes no son accidentes, son siniestros viales. En siniestros viales, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial ahora sí está publicando víctimas fatales totales, que toman en cuenta no solo las víctimas fatales en el lugar del hecho, o sea, cuando se produce el siniestro y la persona se muere, sino también 30 días después. Hay algunas fuentes que toman 60, 90 días después, pero sí lo están haciendo porque se dieron cuenta que había un subregistro estadístico impresionante. Entonces empezaron a medirlo y ahora lo están tomando. Lo mismo con el tema así de desempleo. Cuando uno mira el desempleo, lo que tiene que ver es que la encuesta permanente de hogares le pregunta a una persona, ¿usted trabaja? Sí, trabajo. Y si esa persona trabaja en el marco de un programa social, está contada como un ocupado. Sí, eso es una realidad y eso se aclara. Y en los chequeos se dice eso. Está buena la pregunta para mencionar lo siguiente. Desde la intervención del INDEC en el año 2007, se generó una lógica de que
todas las estadísticas oficiales en la Argentina están manipuladas, y no es así. Si bien Chequeado no utiliza la inflación que elabora el INDEC, hemos hecho notas donde cuestionamos mucho cómo se mide el Producto Bruto de la Argentina, también en temas de exportación, pero hay muchos, yo diría que cada ministerio en todos estos años, desde el año 2010 que se creó Chequeado hasta 2015, que cumplimos 5 años, cada ministerio, le diría, es un mundo, ¿sí? Tenemos ministerios que producen muy buena información de manera actualizada y abierta, como por ejemplo el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, ¿sí? El Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Agricultura, que tiene una base estadística que muchos años llega hasta 1970, ¿sí? Increíble, donde hacen empalmes y hacen un buen registro de la información, y también tiene ministerios muy oscuros, por ejemplo, en términos de la apertura de información, lo digo, por ejemplo, el Ministerio de Planificación Federal, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, que la ONG CIPEC le tuvo que ir a juicio porque no querían abrir el listado de los beneficiarios de planes sociales, ¿no? Y otros, el Ministerio de Seguridad de la Nación, que no publica estadística del año 2009, es una locura. O sea, es una locura total en términos de si uno no tiene estadísticas, ¿cómo puede medir si la política pública que está aplicando está teniendo resultados o no? ¿No? Yo hablaba con una fuente en off, me decía, no, nosotros no publicamos los datos porque si no los medios de comunicación nos critican lo que hacemos y no podemos seguir con nuestras políticas. Es al revés lo que no tenés que preocupar por lo que transmiten los medios, sino que te tenés que preocupar realmente por demostrar que lo que estás haciendo tiene resultados, ¿sí? Está bueno. Y en Argentina, siempre cuando chequeamos una frase, hay una fuente oficial que o produjo información o debería estar produciendo información, ¿sí? Por eso nosotros, cuando hablamos del método, todos los que se queden, que me imagino que van a ser muchos para laburar conmigo esta tarde en el taller, cuando abordemos el método, ahí lo que vamos a ver también es no solo el tema de las fuentes oficiales, sino también el tema de las fuentes alternativas, porque cuando nosotros ponemos en tela de juicio el dato oficial, no solo lo ponemos en tela de juicio porque hay sospecha de que está manipulado, como por ejemplo cómo mide la inflación el INDEC, cómo mide la pobreza, cómo mide la indigencia, ¿no? Cómo repercute en esos indicadores, sino también tenemos que ir a ver qué es lo que hacen las fuentes alternativas respecto de eso, no solo los datos que están sospechados, sino también los datos que no están sospechados, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Un poco cuál es la metodología de lo que utilizamos nosotros a la hora del trabajo. Bueno, ese es un proyecto, uno de los proyectos de Chequeado, y Chequeado también está haciendo otras cosas. Si me deja. Igual es ahí, en la presentación, es la próxima. ¿Sí? Es uno de los productos de Chequeado, el chequeo colectivo de la OT presidencial. Y también estamos haciendo otras cosas que me parece interesante contarlas. En términos de educación, estamos... ahí está. Chequeado Educación. Chequeado es el principal proyecto de la Fundación A Voz Pública, pero tiene otros, ¿sí?, proyectos que es Chequeado Educación. ¿Qué quiere decir? Estamos desarrollamos una materia que se llama Periodismo de Datos en el mundo del fact-checking. Estamos, digamos, avanzando en todo lo que es la teoría respecto de este tema. Queremos que en los secundarios, la gente que el voto a los 16, el voto a los 17 años, desarrollamos un proyecto sobre ese tema. Estamos también en las universidades con materias. Queremos generar conciencia respecto a este tema y bajar todo lo que estamos haciendo a contenidos educativos. Lo estamos haciendo, está saliendo. Hay gente que se ocupa respecto a este tema en Chequeado. Bueno, aparecían otros proyectos también ahí que les voy a contar. Les voy a contar luego. Menciono solo dos que a mí me parecen muy interesantes. El primero es Chequeo Colectivo, que nuclea todas las sugerencias o pedidos de chequeo que nosotros recibimos día a día, que son muchos, ya sea en Twitter, en la página, ¿sí? De eso vamos a hablar más tarde. Y también Justiciapedia, que se lo recomiendo a todos. Justiciapedia es un proyecto que lo que hace es contarle las costillas a los miembros del Poder Judicial de la Nación. Creo que en Argentina se chequea mucho lo que es el Poder Ejecutivo y lo que es el Poder Legislativo, pero no hay mucha lupa puesta sobre lo que es el Poder Judicial de la Nación, y lo que se hizo fue
contar el quién es quién dentro del Poder Judicial de la Nación y establecer los vínculos de intereses que hay, los conflictos de intereses que hay dentro de ese poder. Está muy bueno, se lo recomiendo, hay perfiles de jueces y todo. Y ahí vamos a laburar, seguramente tenemos mucha ganas de laburar con, por ejemplo, lo que está haciendo la gente de la Nación Data. Ellos tienen las declaraciones juradas de todos los jueces, a nosotros nos sirve mucho eso, también se lo recomiendo, es muy bueno. Yo creo, se encuentran muchas perlitas cuando uno mira las declaraciones juradas de los jueces. Yo creo que muchas más perlitas que las declaraciones juradas de Scioli, Macri y de los miembros del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. Bueno, por último, algunos de los impactos que estuvo chequeado, porque ya me parece que estamos bien, así abrimos las preguntas respecto a los temas. Nos respondieron, entre otros, el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, el ex jefe de gabinete, Alberto Fernández. No sé si se acuerdan del día que Capitanich rompió las hojas del diario Clarín. ¿Se acuerdan de ese día? Bueno, Capitanich rompe las hojas y acto seguido se la agarra conmigo, básicamente. ¿Por qué? Porque esa semana había fallecido un niño Cuom en la provincia de Chaco, Capitanich, jefe de gabinete de la Nación, plantea que era un caso aislado y que la provincia de Chaco había reducido la mortalidad infantil. Es la provincia que más había reducido la mortalidad infantil desde el año 2003. Y también lo que planteaba es, ustedes comunican este tipo de hechos, pero no comunican, por ejemplo, que la Argentina tiene una tasa de mortalidad infantil más baja que la capital de los Estados Unidos. Más baja que Washington. Yo agarré la frase, esta frase es buenísima, si es verdad, es buenísima, y si es falso, es buenísimo también. Entonces, ¿qué hice? Apliqué nuestro método. Primero, lo llamé a Capitanich, terminé hablando con su vocero me dijo, en un día les mandamos los datos, no me mandaron nada, los volví a llamar, no me mandaron, le dije, miren, el chequeo va a salir igual. Fui a la fuente oficial, que es los datos que publica el Ministerio de Salud de la Nación, que si bien tienen algún tipo de retraso, teníamos datos hasta el año 2013, fui al Departamento de Salud del estado de Washington, de la ciudad de Washington, D.C. en los Estados Unidos, porque también hay un estado. Y bueno, chequeé, hice la serie de puse en contexto de información, ¿sí? Obviamente fui a fuentes alternativas, consulté especialistas, tanto acá de la Argentina como de Estados Unidos, hice la serie de datos y no me daba, en ningún año me daba. En ningún año, y publiqué eso. Estaba la información publicada de la ciudad de Washington y publiqué eso. Hice un cuadro comparativo, ¿sí? Abrí absolutamente todos los datos con documentos oficiales, todo. Conté eso. Bueno, Capitanich ese día se enojó conmigo, me dijo que era un escriba que trabajaba para La Nación y Clarín y que no sé qué, lo mismo de siempre. Pero básicamente ahí me parece que, si bien nos respondió, no reconoció su error, porque él dijo, yo me refería a que la tasa de mortalidad infantil de la Argentina en el año 2005 fue más baja, y tampoco en el año 2005 la tasa de mortalidad infantil había sido más baja, ¿no? Ese es un caso de un no reconocimiento, de una frase dicha y alguien que no se retracta. Sí nos pasó con Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo Morales en su momento había dicho que el gobierno de Scioli era el que más invertía en publicidad oficial, si uno lo comparaba con Ciudad y Nación. También escribimos una nota donde hicimos la comparativa y nos daba que Scioli era el que menos invertía como porcentaje del presupuesto, debajo de Nación y debajo de Ciudad, ¿sí? Víctor Hugo Morales leyó la nota, la vio, se retractó al aire y dijo, sí, yo la verdad que lo dije sin tener un dato. Pasan esas cosas interesantes. Y después mencionar que me parece que Chequeado se preocupa mucho por el equilibrio, aparecer en 678 citados, o también en Periodismo para Todos, o que nos cite Víctor Hugo Morales, o que nos cite La Nata, para nosotros es un punto respecto de lo que queremos demostrar, lo que queremos lograr y el impacto que queremos dar en términos de equilibrio, sabiendo que chequeamos al oficialismo de la oposición y que también que eso no solo es un deseo, sino que también se demuestra en los hechos. Replicaron nuestro método, algunos se los recomiendo, cito La Silla Vacía de Colombia, Globo, Agencia Pública en Brasil, ¿sí? El Politígrafo en El Salvador, Animal Político en México, todos sitios muy buenos, alternativos, que están haciendo periodismo fact-checking, algunos con el mentoreo de Chequeado y en otros casos por, digamos, decisión propia, obviamente estando en contacto con nosotros, pero nosotros consideramos muy importante el hecho de ir acompañando a otros sitios que quieran aplicar el método de Chequeado en sus países.
Bueno, esto solo se lo voy a dejar leer por si alguien lo quiere preguntar. Yo siempre lo pongo porque una de las preguntas que surge, si quieren lo dejamos para las preguntas, pero si no aparece lo cuento. Pero abro las preguntas y si ustedes no lo... Dale. Ah, ¿lo cuento? ¿Lo cuento? La primera pregunta que nos hacen todo el tiempo, exactamente. Bien, ese es el presupuesto anual de Chequeado en el año 2014, ese es el equipo de Chequeado, ¿sí? Parecemos muchos, pero no, somos pocos. ¿Cómo se sostiene Chequeado? A través de una diversificación de fuentes de financiamiento. Cuando arrancó el sitio y nosotros decidimos chequear el oficialismo de la oposición, la discusión fue, bueno, la autonomía económica nos va a permitir tener autonomía periodística, ¿sí? Ese fue el pilar de la estructura de Chequeado y dijimos, bueno, para hacer esto tenemos que buscar diversas fuentes de financiamiento. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? Cooperación internacional. Chequeado presenta proyectos en embajadas y en organismos internacionales, en convocatorias, ¿sí? Donaciones individuales de personas que les gusta el tipo de periodismo que estamos haciendo y donan a Chequeado. Campañas de pequeños donantes de lo que es el crowdfunding. Nosotros lanzamos a través de la plataforma Ideame, no sé si la conocen algunos de los que están acá. Es muy interesante porque es copiar un poco también el modelo que se produce en Estados Unidos, donde uno se financia a través de los lectores, porque son pequeñas donaciones. Nosotros nos habíamos puesto este año una meta de 120.000 pesos y la logramos, de hecho la pasamos. Digamos, no hay mejor manera que financiarte a través de los que te leen, creo que para mí es lo mejor. Las actividades propias que tenemos en medio de los espacios que tenemos en los medios de comunicación, donde también nos... ¿Pagás? No. Hoy por hoy Chequeado no vende ningún servicio, no vende ningún servicio privado. Todo lo que hace es público y es gratuito. Sí, lo que permite es que si vos querés ser donante mensual de Chequeado, podés serlo. Sí. Tampoco tiene publicidad el sitio, ¿no? No tiene publicidad, sí, perdón. Chequeado no recibe publicidad oficial ni de gobierno nacional, ni de gobierno provincial, ni de gobierno de la ciudad. No somos ni una empresa, ni tampoco recibimos publicidad oficial. Esa fue la pata que me faltaba contar del modelo que decidimos. Y para cerrar un poco también las actividades, digamos, los espacios que Chequeado tiene en diferentes instituciones educativas. También hay fuente de financiamiento para nosotros. Y hay un evento anual de recaudación de fondos, donde Chequeado no solo recauda con los espacios que vende y también con la entrada, sino también con las donaciones in situ de personas que van y deciden apostar por el proyecto y donan. ¿Sí? Un par de preguntas más, así seguimos con la charla siguiente. Si nadie levanta la mano, le damos un aplauso gigante a Matías.